El tema que me han asignado es abordaje de un paciente con anemia, ¿no? ¿Cómo abordamos en un paciente con anemia? Como ustedes saben, en un paciente que tiene anemia, las causas son múltiples, ¿no? Puede ser una leucemia, puede ser una anemia ferropénica, puede ser una anemia secundaria, una cirrosis hepática. Entonces, va a depender nosotros cómo enfocamos al paciente, ¿no? En base a nuestra historia clínica, nuestro examen físico. Y básicamente hay dos enfoques para valorar a un paciente con anemia, para hacer el abordaje o el diagnóstico, que vamos a ver más adelante. En la hematopoiesis, este cuadro es muy importante para ver más adelante la fisiopatología de la anemia. ¿Ya? Cuando nosotros, bueno, las células hematopoyéticas multipotenciales se dividen en dos grupos, ¿no? En el grupo progenitor mieloide y en el linfoide. Lo que a nosotros en este momento nos va a interesar es dentro del grupo progenitor mieloide. Dentro de este grupo tenemos a los megacariocitos, que al final van a ser las plaquetas, a los eritrocitos, a los mastocitos y a los mieloblastos. Dentro de los mieloblastos tenemos basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, que al final son los macrófagos. Ahora, ¿por qué es importante este cuadro? Cuando tenemos un paciente con una inflamación, un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio secundario, una enfermedad autoinmune o un proceso inflamatorio secundario a una infección, lo que va a predominar van a ser los mieloblastos, ¿no? En este caso van a ser los neutrófilos, predomina. Y si hay mayor producción de neutrófilos y mieloblastos, va a desplazar a los eritrocitos. Y en estos casos, tanto en las inflamaciones, ya sean autoinmunes o secundarios a una infección, vemos que estos pacientes también tienen anemia, ¿no? Y una de las explicaciones fisiopatológicas es por eso, porque al haber un predominio, una mayor producción de neutrófilos, desplazan a los eritrocitos, ¿no? Y va a haber menos producción o menos porcentaje de los glóbulos rojos, que más adelante les voy a explicar. Muy bien. Esto es algo que ustedes ya lo saben, lo han visto en fisiología. Los glóbulos rojos, la función principal es el transporte de oxígeno, ¿no? El componente principal del glóbulo rojo, quien va a transportar el oxígeno, es la hemoglobina, ¿no? Entonces, la concentración de hemoglobina refleja la cantidad de glóbulos rojos en la circulación y es un determinante importante en el suministro de oxígeno. La mayoría de los síntomas que tiene un paciente con anemia es secundario a un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos. La mayoría de los síntomas, ¿no? Un paciente con anemia va a tener disnea, va a tener cansancio, somnolencia. La mayoría son secundarios a un suministro deficiente de oxígeno a las células. ¿Por qué? Porque quien transporta oxígeno a las células es la hemoglobina, ¿no? Entonces, para nosotros mantener una concentración estable, adecuada de hemoglobina, ¿no? Va a depender de que haya un equilibrio en la médula ósea, que esta médula ósea sea capaz de producir glóbulos rojos constantemente, ¿no? En relación o en respuesta a una pérdida de sangre o en respuesta al envejecimiento normal de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo vive 120 días. Entonces, después de los 120 días, estos glóbulos rojos son destruidos. Son destruidos y nuestra médula debe estar en la capacidad de responder a esta pérdida y producir nuevos glóbulos rojos o los nuevos, los reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Entonces, para que se mantenga una concentración adecuada de la hemoglobina, esta médula debe estar en la capacidad de responder a estos cambios fisiológicos que se dan en el organismo. Aproximadamente el 1% de nuestros glóbulos rojos van a ser eliminados diariamente, ¿no? De la circulación, y estos son reemplazados por los glóbulos rojos inmaduros, que son los reticulocitos. O sea, quiere decir que de todos mis glóbulos rojos, que aproximadamente un valor normal es 5 millones. De estos 5 millones, el 1 al 2% son reticulocitos, que son el porcentaje que se van a destruir diariamente, ¿no? Diariamente, y estos son reemplazados por los reticulocitos.
Entonces, los glóbulos rojos se generan a partir de células hematopoyéticas precursoras en la médula ósea. ¿Y de qué depende este proceso de eritropoyesis? ¿De qué va a depender que se formen diariamente más glóbulos rojos? Uno, de que nuestra médula tenga una estimulación para que se produzca glóbulos rojos, ¿no? ¿Y quién estimula la médula para la producción de los eritrocitos? Es la eritropoyetina, que, no es, que a nivel renal se detecta la hipoxia y en respuesta produzca eritropoyetina y estimule a la médula para que produzca más glóbulos rojos. Que la capacidad de las células precursoras en nuestra médula respondan a este estímulo. Que haya una disponibilidad suficiente de nutrientes para favorecer la eritropoyesis. ¿Qué quiere decir? Para que se forme un glóbulo rojo, tanto su núcleo como su citoplasma requiere de nutrientes, requiere de hierro, requiere de vitamina B12, requiere de ácido fólico y cobre para que se forme, ¿no?, el eritrocito, el reticulocito. Si no tenemos nutrientes suficientes disponibles en la médula, no se van a poder formar los reticulocitos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Cuando hablamos de anemia en los adultos, la Organización Mundial de la Salud pone un valor. Hablamos de anemia en varones cuando la hemoglobina está menos de 13, en mujeres cuando la hemoglobina está menos de 12, en gestantes durante el primer y tercer trimestre cuando la hemoglobina está menos de 11 y en el segundo trimestre cuando la hemoglobina está menos de 10.5. Esos son los valores para hablar de anemia. Ya. Hay varios algoritmos con los cuales ustedes pueden usar para enfocar a su paciente con anemia, que más adelante les vamos a revisar. Muy bien, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, define anemia en mujeres cuando hablamos de una hemoglobina menos de 12 y en varones más de 15 años menos de 13. Antes decíamos anemia severa cuando la hemoglobina era menos de 7. Ahora la Organización Mundial de la Salud pone punto de corte 8. ¿Ya? Estamos hablando de pacientes adultos, no niños. Entonces, una mujer adulta menos de 8, adulta, varón, mujer menos de 8, ya estamos hablando de una anemia severa. Moderada de 8 a 10.9, leve de 11 a 11.9 en mujeres y en varones también tiene sus parámetros, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos los valores para saber cuándo hablamos de anemia, tanto en un varón, en una mujer o en una gestante. Lo primero que tenemos a la mano siempre es un hemograma, ¿no? En un paciente con anemia, lo primero que vemos es el hemograma. Muy bien, en el hemograma hay dos, digamos, para enfocar a un paciente con anemia, hay dos métodos, ¿no? Hay dos enfoques diagnósticos. Uno es en base al volumen corpuscular y el otro enfoque diagnóstico es en base al conteo de reticulocitos. Entonces, ustedes pueden usar el enfoque en base al volumen corpuscular o el enfoque en base a reticulocitos, o pueden asociar también los dos enfoques para que nos pueda ayudar mejor para hacer el diagnóstico de mi paciente con anemia. Muy bien, entonces en un hemograma, aparte de ver tu hemoglobina y confirmes que tu paciente tiene anemia, vamos a ver el volumen corpuscular. Todos los hemogramas que ustedes ven ahora que está rotando en los hospitales, está el volumen corpuscular. ¿Ya? Entonces el volumen corpuscular, lo normal es de 80 a 100, ¿no? Menos de 80 estamos hablando de microcítica, más de 100 macrocítica, y tenemos también la hemoglobina corpuscular media. Otro parámetro que no está en el hemograma, pero que sí se puede solicitar, son los reticulocitos. Los reticulocitos también nos van a ayudar a enfocar a un paciente con anemia, ¿ya? Pero se solicita aparte porque no está dentro del hemograma. Muy bien, ¿qué otro parámetro me interesa ver en un paciente con anemia en el hemograma? Ver los hematíes. Los hematíes es importante. Por ejemplo, un paciente con una anemia ferropénica, yo esperaría encontrar los hematíes disminuidos, ¿no? Lo normal es aproximadamente 4.2, 5.7 millones en un paciente con una anemia ferropénica. Esperaría encontrar
hematíes disminuidos, 2 millones, 3 millones. En un paciente con anemia secundario a una talasemia, esperaría encontrar hematíes aumentados. Entonces, sí es un parámetro importante que tenemos que observar en un hemograma en un paciente con anemia. ¿Qué otro dato me interesa? Ver cómo están las otras series. En un paciente con anemia, cómo estarían las plaquetas, cómo están los leucocitos. Si estamos, por ejemplo, frente a un paciente con anemia asociado a plaquetopenia y leucopenia, podría ser una anemia secundaria a una anemia megaloblástica. Podría ser una anemia secundaria a una leucemia. Podría ser una anemia secundaria a una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, es importante siempre ver cómo están los otros parámetros, cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas. Muy bien, como les decía, los reticulocitos son el 1 al 2% de todos nuestros glóbulos rojos circulantes, ¿no? Porque diariamente son lo que es el porcentaje que se reemplaza con los glóbulos rojos maduros que se van destruyendo, son reemplazados por los reticulocitos. Siempre hay que sacar el valor absoluto. Cuando ustedes solicitan al laboratorio que les dé el conteo de reticulocitos, les da en porcentajes, 2%, 3%, 5%. Pero siempre ustedes saquen el valor absoluto. No se queden solo con el porcentaje. Entonces, el valor absoluto de reticulocitos va de 25.000 a 100.000. Entonces, a nosotros no nos dan en ese valor, sino nos dan en porcentaje y a nosotros sacamos el valor absoluto. Muy bien, si estamos diciendo que los glóbulos rojos, el valor promedio normal es de 5 millones, y de esos 5 millones, el 1 al 2% son reticulocitos, aproximadamente en valor absoluto serían 50.000, ¿no? Si 5 millones, de los 5 millones, el 1% es 50.000, estos 50.000 son los reticulocitos. ¿Está dentro del valor normal de los parámetros de valor absoluto? Sí, ¿no? Si estamos diciendo que es de 25.000 a 100.000, los valores normales de reticulocitos en valor absoluto, 50.000 es dentro de lo normal. Por eso les digo que siempre saquen el valor absoluto y no se queden solo con el porcentaje. Muy bien, entonces esto es lo normal, ¿ya? Los reticulocitos tienen un tiempo de vida media aproximadamente de 3.5 a 4 días. Un glóbulo rojo vive de 120 días, pero un reticulocito aproximadamente 3.5 a 4 días. 3 días aproximadamente están en la médula ósea y solo un día en sangre periférica, ¿ya? Entonces, ¿pero de qué va a depender esto? Si lo normal, estamos diciendo que 3 días el reticulocito se queda en médula y sale un día para completar su maduración en sangre periférica. Pero esto va a depender y va a ser proporcional a la anemia. Si es una anemia severa, esta médula va a producir más reticulocitos y los reticulocitos van a abandonar la médula ósea antes de tiempo y van a completar su maduración en sangre periférica. Lo normal es que completen la maduración en un día en sangre periférica, pero si salen antes de tiempo de la médula, completarán su maduración el resto de días que les quedaba, ¿no? 2 días, 2.5 días en sangre periférica, pero va a depender en relación a la anemia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió? Gracias. Muy bien. Entonces, los reticulocitos, si tu médula ósea está bien, no hay ninguna alteración, es una médula ósea normal, va a responder a una anemia. Si hay una anemia, tu médula ósea intacta, normal, va a producir más reticulocitos, ¿no? Más reticulocitos, e incluso puede llegar a valores, te dice, de 4 a 5%, y valores absolutos hasta 350.000, si esa médula ósea está normal, ¿no? En respuesta a una anemia severa, la médula ósea va a producir más glóbulos rojos, por lo tanto, esos glóbulos rojos, que son los reticulocitos, van a abandonar la médula ósea porque se requieren más glóbulos rojos en sangre periférica, ¿no? Y va a ser mayor el porcentaje. Incluso
estados normales puede llegar hasta 350.000, siempre y cuando la médula esté intacta y tenga todo lo necesario para producir los glóbulos rojos, ¿no? Los reticulocitos. Muy bien, este cuadrito es importante para que ustedes entiendan más adelante cómo sacamos la fórmula o el índice el índice reticulocitario, ¿no? Entonces, como yo les decía, el reticulocito normalmente vive de 3.5 hasta 4 días. 3 días en médula y 1 día en sangre periférica. Pero si hay una anemia severa, mientras más severa sea la anemia, el reticulocito va a abandonar la médula ósea antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con un hematocrito de 25, el reticulocito solo madurará 2 días en médula, 2.5 días en médula, y el resto de días completará su maduración en sangre periférica. Abandona mucho antes la médula ósea para madurar en sangre periférica. Esto es proporcional a la anemia. Muy bien, ¿qué datos tengo que recopilar en un paciente con anemia? ¿Qué datos me interesan? ¿Qué preguntas me interesan hacer en mi anamnesis, ¿no? Cuando hacemos la historia clínica del paciente. Consumo de fármacos. Tenemos pacientes adultos mayores que por una lumbalgia, un dolor articular, un dolor de rodilla, consumen AINES, ¿no? AINES, consumen corticoides. Entonces, tanto los AINES como corticoides producen lesión de la mucosa gástrica y puede generar una úlcera gástrica y esto ser la causa de su anemia ferropénica. Antecedentes familiares de talasemia en pacientes con anemias normocíticas, normocrómicas, crónicas, asintomáticas y tienen antecedentes familiares, ¿no? Mamá, papá, también con el mismo cuadro, probablemente sea una talasemia. Preguntar siempre sobre prácticas dietéticas, pacientes vegetarianos estrictos, veganos estrictos, probablemente su anemia sea secundaria a la deficiencia de B12. Antecedentes de cirugías bariátricas, probablemente su anemia sea secundaria a carencial, B12, deficiencia de hierro, ¿no? Enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, generalmente están asociadas a deficiencia de vitamina B12. Antecedentes de sangrado, preguntar al paciente si está haciendo melena en pacientes premenopáusicas, preguntar las menstruaciones, si son abundantes sus menstruaciones. Una paciente joven premenopáusica con anemia ferropénica, la primera causa o lo primero que tengo que pensar es que está perdiendo, son pérdidas ginecológicas, ¿no? Por menstruaciones abundantes. En una mujer posmenopáusica, posmenopáusica con anemia ferropénica, lo más probable es que no sean pérdidas ginecológicas, ¿no? Sea gastrointestinal. Entonces siempre es importante preguntar al paciente si tiene melena, si las menstruaciones son abundantes, ¿no? Si es varón con anemia ferropénica, pensaré en tubo digestivo, úlceras gástricas, cáncer de colon, cáncer de estómago, angiodisplasias. Muy bien, síntomas asociados. Es diferente tener solo anemia o un paciente con anemia, pero está asociado a artralgias, fiebre. De repente esa anemia es secundaria a una enfermedad autoinmune, lupus, secundario a una artritis reumatoide, secundario a una vasculitis. Entonces, ¿qué síntomas asociados tiene un paciente con anemia? ¿No? Si es una anemia asociada a parestesias, podría ser una anemia por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. Si es una anemia asociada a ictericia, sospecharé de una anemia hemolítica. Podría encontrar un paciente con anemia, pero al examen físico o en la anamnesis me dice que encuentro síntomas o signos que me sugieran una enfermedad renal. De repente es una anemia secundaria a una enfermedad renal crónica. O estoy encontrando el examen físico esplenomegalia, eritema palmar, ¿no? Circulación colateral y entonces es una anemia secundaria a una cirrosis hepática o a un hiperesplenismo. Entonces va a depender mucho de qué síntomas asociados tiene mi paciente a la anemia, al examen físico, qué más estoy encontrando. Muy bien, como les decía, pregunte en la anamnesis, siempre hay que preguntar, ¿no? Menstruaciones, si ha habido antecedentes de cirugías bariátricas, que va a afectar generalmente la absorción de hierro,
vitamina B12, antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal. Hay pacientes jóvenes que han tenido papá a los 45 años o antes de los 40 años con cáncer gástrico, cáncer de colon, y actualmente la hija tiene una anemia ferropénica y no son por menstruaciones y tiene ese antecedente, estoy obligada a descartar que no tenga también la neoplasia gastrointestinal, ¿no? Síntomas asociados que me hagan sospechar de anemia ferropénica, ¿no? Por ejemplo, un paciente con anemia y tiene pica. ¿Qué es pica? ¿Se acuerdan? Muy bien. Pica es la sensación constante, ¿no? Estar ansioso por comer sustancias, cosas, objetos que no son alimentos, como hielo, tierra, jabón, champú, ¿no? Es esa sensación, ¿no? De querer comer cosas que no son alimentos. Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia y tiene pica, lo más probable es que sea una anemia ferropénica. Ahora, pica no es exclusivo de una anemia ferropénica. Hay otras condiciones en quienes, o en otras condiciones en la cual se va a encontrar pica. Por ejemplo, en pacientes con deficiencia de zinc. Pacientes que tienen deficiencia de zinc también pueden tener pica. Pacientes con intoxicación por plomo también pueden tener pica. ¿Ya? Entonces, no es específico de anemia ferropénica, pero sí nos puede orientar. Un paciente con anemia que tenga pica nos orienta que pueda ser secundario una anemia ferropénica. Pero, para que ustedes sepan, también puede encontrar en otras patologías como deficiencia de zinc o intoxicación por plomo. Y lo más específico de una anemia por deficiencia de hierro y que tiene pica es cuando tiene la sensación de comer hielo. ¿Ya? Síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es la sensación o la incomodidad que se alivia cuando el paciente mueve las piernas, ¿no? Entonces el paciente tiene esa necesidad de estar moviendo las piernas y siente mejoría, un alivio al moverlas, ¿no? Síndrome o las piernas inquietas. Esto es secundario a un déficit de hierro a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Y lo otro, adelgazamiento o pérdida de cabello. Muy bien. Otras condiciones que me hagan sospechar a una anemia secundaria a la deficiencia de B12 o folato en pacientes con trastornos de consumo de alcohol, alcohólicos crónicos, tienen deficiencia de folato. Pacientes con cirugía bariátrica, gastrectomía, gastritis atrófica, trastornos de ilion o han sido pacientes que han tenido resección de ilion. Estos pacientes tienen anemias por deficiencia de B12 y hierro también. Y lo que les mencionaba, ¿no? Siempre preguntar por medicación habitual. Un paciente con anemia no podemos pasar desapercibido, preguntarle uso de fármacos habituales que consume el paciente. Por ejemplo, aspirina, AINES, ¿no? Aspirina, bifosfonatos, anticoagulados. Muchos pacientes son anticoagulados y tienen sangrados gastrointestinales y su anemia es secundario a estas pérdidas. Pacientes que consumen metformina, ¿no? La metformina interfiere con la absorción de la vitamina B12, entonces probablemente su anemia sea secundario a la deficiencia de B12. Entonces siempre hay que preguntar sobre el consumo de fármacos en nuestros pacientes. Muy bien, como les decía, el consumo de alcohol, veganos estrictos, vegetarianos estrictos, deficiencia de B12, hierro, ¿no? Muy bien. El cuadro clínico de un paciente con anemia. No hay un valor o una concentración específica de hemoglobina que nos indique la aparición de síntomas, ¿ya? Porque muchas veces el paciente, si es una anemia crónica, está con 11 de hemoglobina, puede estar asintomático, ¿no? Pero generalmente cuando la hemoglobina es menos de 7, ya vamos a encontrar síntomas, ¿no? Obviamente es una anemia severa. Y en pacientes con falla cardíaca, el valor de hemoglobina puede ser un poquito mayor para que el paciente ya tenga síntomas, ¿no?
Entonces, como les decía, la mayoría de los síntomas de un paciente con anemia está asociado a un suministro insuficiente de oxígeno, ¿no? El paciente va a tener apatía, fatiga, disnea, dolor torácico, no va a tolerar los ejercicios, mareos, síncopes, cefaleas, palpitaciones. Mientras más severa sea la anemia, más sintomático va a estar el paciente. Al examen físico, tu paciente estará pálido, ¿no? Taquicárdico, en reposo, hipotensión. Mientras más severa o aguda sea la anemia, va a estar más sintomático también. Un paciente que tiene anemia asociada a ictericia, estaremos frente a una anemia hemolítica, ¿no? Muy bien. ¿Qué exámenes de laboratorio voy a pedir a un paciente con anemia? Aparte del hemograma, y hemos dicho que en el hemograma tengo que ver cómo están mis hematíes, cómo está el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular, cómo están las otras series, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos. El recuento de reticulocitos es importante, ¿no? Cómo está la función renal, la función hepática, puede ser una anemia asociada a una o secundaria a una enfermedad renal crónica. Si sospecho de una anemia hemolítica, dentro de mi plan de trabajo estará pedir bilirrubina, saptoglobina, lactato deshidrogenasa y siempre pedir lámina periférica. No se olviden, un paciente con anemia siempre pidan lámina periférica. El tener una lámina periférica o un frotis sanguíneo nos va a dar aportes muy importantes. Nos puede ayudar al diagnóstico de un paciente con anemia. Tener una lámina periférica, glóbulos rojos fragmentados, esquistocitos, ya nos está hablando de una anemia microangiopática. Entonces, siempre es importante ver la lámina periférica o solicitar que el laboratorio haga la lámina periférica o sea vista por un hematólogo, ¿no? Nos va a ayudar al diagnóstico. Muy bien, como yo les decía, hay dos enfoques diagnósticos en un paciente con anemia. Ustedes pueden usar el enfoque cinético, que es en base al volumen corpuscular, o el enfoque cinético en base al conteo de reticulocitos, o el enfoque morfológico en base al volumen corpuscular. O hay algunos algoritmos que unen los dos enfoques, que es mucho más completo, ¿no? Cuando hablamos del enfoque cinético, se basa en el recuento de reticulocitos. Ya, entonces para enfocar a nuestro paciente en base a el enfoque cinético tiene que ser en base a los reticulocitos. Este enfoque es mucho más útil cuando los reticulocitos o están muy disminuidos o están muy elevados. Entonces, los reticulocitos para que se formen los reticulocitos, requiere que la médula ósea esté funcional, tenga los nutrientes adecuados como hierro, folato, B12, cobre, ¿no? Para que se puedan formar los reticulocitos y también un riñón funcional, capaz de detectar la disminución del aporte de oxígeno y en compensación producir eritropoyetina. O sea, tiene que estar intacta mi médula, tiene que haber un estímulo adecuado por la eritropoyetina, tiene que haber un riñón funcional que produzca eritropoyetina y detecte, ¿no? la disminución del aporte de oxígeno, y tengo que tener nutrientes adecuados para que se forme núcleo y citoplasma de tu reticulocito. Necesitas hierro, ácido fólico, B12 y cobre. Según lo que les estoy diciendo, ¿cómo esperarían encontrar ustedes en un paciente con una anemia ferropénica los reticulocitos? Yo tengo un paciente con anemia ferropénica, el volumen corpuscular, hay microcitosis, me dice que las menstruaciones son abundantes. Yo digo, sí, puede ser ferropénica. Voy a completar mis estudios, pero yo ya más o menos esperaría encontrar los reticulocitos aumentados o disminuidos en una anemia ferropénica. A ver, chicos. Muy bien, estarían disminuidos, ¿no? Si estamos diciendo que no hay un aporte insuficiente, no hay un aporte adecuado de hierro, el glóbulo rojo, el reticulocito, no va a poder formarse. Por lo tanto, si yo sospecho de una anemia ferropénica
y pido reticulocitos, yo ya más o menos estaría pensando que los reticulocitos van a salir disminuidos. En una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, también esperaría que los reticulocitos estén disminuidos, ¿no? Porque necesito B12 para que se forme tanto el citoplasma, el núcleo de los glóbulos rojos. Muy bien. En una anemia por enfermedad renal crónica, ¿cómo estarían los reticulocitos? Pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 tienen anemia porque no hay eritropoyetina. ¿Cómo esperaría, si yo le pido reticulocitos a este paciente con enfermedad renal crónica porque tiene 8 de hemoglobina, cómo esperaría encontrar los reticulocitos? ¿Aumentados o disminuidos? Muy bien, disminuidos, ¿no? En un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 con anemia, si yo le pido los reticulocitos, lo más probable es que estén disminuidos. ¿Por qué? Porque no hay eritropoyetina que estimula la médula para que forme reticulocitos. Entonces, ustedes han visto los pacientes con enfermedad renal crónica, parte de su tratamiento es la eritropoyetina. Ellos semanalmente se están aplicando eritropoyetina para el manejo de su anemia, ¿no? Muy bien. Esto es un cuadrito que ustedes tienen que usar cuando estén con un paciente con anemia, cuando enfoquen a su paciente con anemia y si ustedes van a hacer su enfoque diagnóstico en base a los reticulocitos, ¿ya? Como les decía, siempre hay que sacar en valor absoluto. El laboratorio nos da el conteo de reticulocitos en porcentaje, pero saquen ustedes el valor absoluto. ¿Cómo sacamos el valor absoluto? El porcentaje de reticulocitos que te da tu laboratorio por el conteo de glóbulos rojos. Te den millones, ¿no? Y ahí tienes el porcentaje de reticulocitos en valor absoluto. Perdón, ahí tienes el conteo de reticulocitos en valor absoluto. Muy bien, ¿qué otro dato tienes que corregir? Tus reticulocitos corregidos en base a la hemoglobina o el hematocrito de tu paciente, con cualquiera de los dos. Entonces, tienes que corregir el porcentaje de reticulocitos que te da el laboratorio con la hemoglobina o el hematocrito de tu paciente. Muy bien. Una vez que has hecho esto, para que ustedes saquen el índice de producción de reticulocitos, que es en base a eso que van a hacer su enfoque diagnóstico, van a hacer el porcentaje del conteo de reticulocitos corregidos que ustedes han hecho acá arriba, entre el factor de corrección de maduración. ¿De dónde sale ese factor de corrección de maduración? Es lo que les decía al inicio, ¿no? Si tu hematocrito está más de 35, tu factor de corrección será 1. Si el hematocrito está entre 26 y 35, tu factor de corrección será 1.5. Si tu hematocrito está menos de 15, tu factor de corrección será 2.5. Este factor de corrección se saca en base al tiempo de vida media que tienen los reticulocitos en médula y en sangre periférica, ¿no? Mientras más severa la anemia, el reticulocito abandona antes de tiempo la médula y completa su maduración en sangre periférica. Entonces, de ahí sale el factor de corrección de maduración, ¿ya? Entonces, para que ustedes usen la fórmula de producción el índice de producción de reticulocitos, necesitan tener el conteo de reticulocitos corregido, ya sea por hematocrito o hemoglobina, y lo dividen entre el factor de corrección en base al porcentaje de tu hematocrito, ¿no? ¿Aquí alguna duda? Muy bien, vamos avanzando. Muy bien, entonces el enfoque cinético, que es en base al conteo de los reticulocitos, va a depender si los reticulocitos están aumentados o disminuidos. Entonces, si el recuento de reticulocitos está disminuido, la producción de glóbulos rojos está disminuido, puede ser debido a deficiencia de nutrientes como B12, hierro o folato, puede ser secundario en una enfermedad renal crónica que conduce a niveles disminuidos de eritropoyetina. Ese recuento de reticulocitos puede ser secundario, una insuficiencia de la médula. Esa médula ósea no está respondiendo a la demanda de
de glóbulos rojos, por ejemplo, por infiltración de esta médula ósea por cáncer, infiltración de la médula ósea por inflamación, infiltración de la médula ósea por infección, o una neoplasia hematológica, aplasia de la médula ósea, ¿no? Entonces, puede estar alterado por uno de estos 3 factores cuando tenemos reticulocitos disminuidos. Muy bien, ¿en qué casos voy a tener reticulocitos aumentados? Tu médula va a estar bien, tienes los nutrientes adecuados y tus reticulocitos están aumentando, ¿no? En pacientes con hemólisis, tienes un paciente con anemia y reticulocitos aumentados, lo primero que voy a pensar es en hemólisis. Anemia, reticulocitos aumentados, no voy a pensar en anemia ferropénica, ¿no? Porque yo ya sé que en ferropénica los reticulocitos van a estar disminuidos. Anemia y reticulocitos aumentados, no pensaré en anemia por deficiencia de B12. Anemia y reticulocitos aumentados, no voy a pensar en una anemia por enfermedad renal crónica. Entonces, mis diagnósticos más o menos ya se van descartando, ¿no? Entonces, anemia y reticulocitos aumentados, lo primero que pienso es hemólisis. Puede ser una hemólisis por defectos intrínsecos del glóbulo rojo, puede ser hemólisis por defectos extrínsecos del glóbulo rojo. Intrínsecos, por ejemplo, una alteración o un defecto en la membrana del glóbulo rojo, esferocitosis hereditaria. Defecto extrínseco del glóbulo rojo que no dependa del glóbulo rojo, por ejemplo, en pacientes con anemia hemolíticas autoinmunes, que hay anticuerpos que van a destruir al glóbulo rojo. Muy bien, el otro enfoque es el enfoque morfológico, que es en base al volumen corpuscular. El volumen corpuscular medio, lo normal es de 80 a 100. Cuando es menos de 80 estamos hablando de microcitosis microcítica. Es una anemia microcítica. Muy bien, entonces la anemia microcítica, lo primero que siempre pienso si estoy ante un paciente con hemoglobina, no sé, pues de 9 y volumen corpuscular en 65, lo primero que voy a pensar siempre es deficiencia de hierro, anemia ferropénica. En segundo lugar, estaré pensando en una talasemia. En tercer lugar, una anemia inflamatoria o anemia por enfermedad crónica, ¿no? Y este enfoque morfológico es mucho más útil cuando son los dos extremos, o es microcítica o es macrocítica. Cuando hablamos de una anemia macrocítica, estamos hablando de un volumen corpuscular más de 100. Y esto también depende, macrocítica, y lo siguiente que voy a ver son los reticulocitos. Si tengo una anemia macrocítica, por ejemplo, una hemoglobina de 10 y volumen corpuscular en 104, es una anemia macrocítica. Pido el recuento de reticulocitos y los reticulocitos están elevados, estaré sospechando de una anemia hemolítica. Pero si tengo un paciente con anemia macrocítica y los reticulocitos están disminuidos, sospecharé en anemia por deficiencia de B12, anemia por deficiencia de folato, ¿no? Entonces, en una anemia megaloblástica es una anemia que va a ser macrocítica. ¿Cómo esperaría encontrar los reticulocitos? Disminuidos, ¿no? Entonces, una anemia macrocítica, ya sea por deficiencia megaloblástica, por deficiencia de B12 o folato, los reticulocitos van a estar disminuidos. En pacientes con anemias secundario, un síndrome mielodisplásico, también es una anemia macrocítica y los reticulocitos están disminuidos en una mielodisplasia, no están aumentados, están disminuidos. Incluso te dicen, ¿no? Un paciente adulto mayor con anemia macrocítica, adulto mayor con anemia macrocítica, piensa en síndrome mielodisplásico hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando un paciente de 80 años que tiene pancitopenia y yo asumo que esa pancitopenia es secundario porque tiene una anemia macrocítica o un síndrome mielodisplásico, si le pido reticulocitos, yo esperaría encontrar los reticulocitos disminuidos. Y el enfoque morfológico cuando encontramos normocítica, ¿no? De 80 a 100. Y el recuento de reticulocitos está bajo. Anemia normocítica, reticulocitos bajo, lo primero que pensaré es una anemia por enfermedad renal crónica. Pediré cómo está la urea, cómo está mi creatinina. Puede ser una anemia por inflamación, ¿no? En pacientes con anemias secundarias, enfermedades autoinmunes, lupus,
AR, vasculitis, o pacientes con anemias secundarias a un mieloma, ¿no? Pero el mieloma también te da macrocítica. Muy bien. Hay que tener en cuenta que casi todas las anemias al inicio de la enfermedad van a ser normocíticas. Una anemia ferropénica en su fase inicial no es microcítica, es normocítica. Mientras se va depletando todo el hierro, recién los glóbulos rojos se van a hacer mucho más pequeños, ¿no? Y van en lámina periférica, son vistos como microcíticas. Ahora, podemos encontrar pacientes que tienen dos causas de anemias. Puede ser un paciente que de base tenga una enfermedad como una artritis reumatoide, ¿no? Y los pacientes con artritis reumatoide, con enfermedades activas, van a tener anemias, generalmente normocítica. Pero si a eso asocio que es un paciente, que es una paciente mujer con menstruaciones abundantes, tiene todo el derecho de hacer una anemia ferropénica. Entonces voy a tener una paciente con antecedente de artritis reumatoide que está haciendo una anemia ferropénica por menstruaciones abundantes. En este tipo de paciente el volumen corpuscular puede estar normal, puede ser normocítica. En pacientes que ya están recibiendo tratamiento para su anemia, un paciente con anemia ferropénica, que ya está recibiendo hierro, o un paciente con anemia megaloblástica por deficiencia de B12, que ya está suplementándose con B12, puede convertirse en una anemia normocítica. Entonces, ustedes pueden encontrar pacientes con anemia megaloblástica y encuentran normocítica, probablemente ya esté con suplementación, ¿no? Ya esté recibiendo tratamiento. Muy bien. Entonces, al examen físico, en un paciente con una anemia ferropénica voy a encontrar la famosa queilitis angular o queilosis, ¿no? Queilitis angular o queilosis, que es frecuente en la anemia ferropénica, pero también vamos a ver en la anemia megaloblástica. Palidez de las mucosas, de las conjuntivas, las uñas en forma de cuchara, la famosa coiloniquia, pero esto se ve en anemias ferropénicas crónicas, no en poco tiempo, que es cuando es una anemia ferropénica crónica. Ustedes ya ven las uñas en forma de cuchara. Muy bien. En la anemia por inflamación, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué un paciente con un proceso inflamatorio, como por ejemplo una artritis reumatoide, un lupus, no pacientes con lupus tienen anemia, pacientes con artritis reumatoide tienen anemia? ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica que explique que estos pacientes tengan anemia? Hay varias, ¿ya? Una de las explicaciones en pacientes, una explicación fisiopatológica de la anemia en la inflamación, se da porque ante un proceso inflamatorio se liberan citoquinas inflamatorias, como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6. Entonces, ¿qué hacen estas? Al haber un estímulo inflamatorio, se liberan estas citoquinas. ¿Qué van a hacer estas citoquinas? Por ejemplo, el interferón gamma va a hacer que proliferen más células mieloides, como le decía al inicio, ¿no? El primer gráfico que hemos visto al inicio de la actividad. Este interferón gamma hace que proliferen células mieloides para producir más neutrófilos, ¿no? Entonces, este interferón gamma, que ha sido, que es una sustancia proinflamatoria, lo que va a hacer es que prolifere más células mieloides. Esta proliferación de células mieloides va a desplazar a los precursores eritroides, por lo tanto, la producción de estos eritrocitos se va a ver disminuida, la proliferación va a estar disminuida. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral alfa? Va a hacer que el tiempo de vida media del glóbulo rojo va a ser mucho más corta, ya no viva 120 días, sino menos. Por lo tanto, la proliferación de glóbulos rojos también va a estar disminuida. ¿Qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6, que se ha producido secundario, un proceso inflamatorio, un estímulo inflamatorio, secundario, una enfermedad autoinmune, un proceso infeccioso, va a hacer que se libere epsidina a nivel hepático. El hígado libera la epsidina en respuesta a la interleuquina 6. ¿Y qué hace la epsidina? La epsidina lo que va a hacer es que ordene a los macrófagos que secuestren más hierro. Ya. Oye, acá mi mouse está medio... ven la flechita, ¿verdad? El mouse. No, a ver, me avisa. Entonces,
La hepcidina, que ha sido producida por el hígado, va a hacer que los macrófagos empiecen a reciclar todo el hierro. Estos macrófagos empiecen a reciclar hierro. Por lo tanto, no va a haber hierro para que se formen glóbulos rojos y también se va a ver afectada la producción de glóbulos rojos porque no va a haber hierro, porque todo el hierro ha sido reciclado por estos macrófagos. El tiempo de vida media de los glóbulos rojos disminuye, va a haber menos hierro en la médula para que se formen glóbulos rojos. Por lo tanto, al final va a haber una anemia, ¿no? En respuesta a toda esta explicación fisiopatológica que les estoy explicando. Esto es otro cuadrito que es la misma explicación en base a la interleuquina 6, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, secundario a una enfermedad autoinmune, secundario a un proceso infeccioso, lo que va a hacer es que se libera la interleuquina 6, una de las citoquinas importantes en proceso inflamatorio. La interleuquina 6 a nivel hepático va a estimular a la hepcidina. ¿Qué hace la hepcidina? Esta hepcidina lo que va a hacer es que va a ordenar a los macrófagos que empiecen a reciclar más hierro, ¿no? Esta hepcidina ordena al macrófago que recicle todo el hierro, empieza a reciclar hierro. Por lo tanto, a nivel plasmático, el hierro va a estar disminuido. Y en médula ósea no va a haber hierro suficiente para que se formen glóbulos rojos, por lo tanto, los glóbulos rojos van a disminuir. ¿Qué hace la hepcidina también? A nivel de duodeno, inhibe la absorción de hierro. Por lo tanto, el hierro sérico disminuye y a nivel de plasma, el hierro sérico va a estar disminuido. Igual este cuadrito nos explica lo mismo. Si hay una inflamación crónica, se liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y estas interleuquinas o estas citoquinas proinflamatorias hacen como la interleuquina 6, que se libere la hepcidina y esta hepcidina genera una deficiencia de hierro funcional porque todo el hierro va a ser captado por los macrófagos, ¿no? Disminuye la concentración de hierro a nivel plasmático y las células progenitoras de glóbulos rojos no van a tener hierro para que formen más glóbulos rojos. El tiempo de vida media en un proceso inflamatorio también se va a ver afectada. No van a vivir 120 días los glóbulos rojos, sino mucho menos tiempo, ¿no? ¿Hasta aquí se entendió? Ya. Muy bien, ahora vamos a ver los algoritmos, ¿ya? Yo siempre presento este algoritmo porque es mucho más completo. Une los dos enfoques, tanto el morfológico como el enfoque cinético. Ya, se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, en un paciente con anemia, voy a enfocar en base a los reticulocitos y en base a mi volumen corpuscular. Muy bien, tengo un paciente, ya sea varón con menos de 13, mujer menos de 12 o gestante menos de 11 si está durante el primer y tercer trimestre o menos de 10.5 si está en el segundo trimestre. Muy bien, entonces lo primero que voy a ver, ya tengo mi paciente con anemia, veo el volumen corpuscular y mi lámina periférica, ¿ves? Si ustedes ven acá, siempre pedimos lámina periférica. ¿Cómo está mi glóbulo rojo en mi lámina periférica? Muy bien. Si el volumen corpuscular está menos de 80, es microcítica, normocítica de 80 a 100 y macrocítica más de 100. ¿Qué pasa si mi volumen corpuscular está menos de 80? Si está menos de 80, estoy entre una anemia microcítica y la primera causa siempre es anemia por deficiencia de hierro. En segundo lugar está talasemia y en tercer lugar anemia por inflamación. Y las otras causas son mucho menos frecuentes. Si estoy diciendo que una anemia microcítica, la primera causa es ferropénica, lo primero que tengo que ver es cómo está
el hierro a nivel sérico, ¿no? Cómo está la ferritina, cómo está el hierro sérico. Y de acuerdo a eso voy a enfocar a mi paciente. Muy bien, si mi primera posibilidad es que sea una anemia ferropénica, obviamente ya he hecho mi historia clínica, mi examen físico, ¿no? Voy a ver cómo están, si son estos datos son indicativos de una anemia ferropénica, ¿no? Si son indicativos positivos, ¿no? Son índices positivos, diré que es una anemia ferropénica, pero si son negativos, o sea, el hierro está normal, hierro sérico, todo está normal, sospecharé una talasemia. Mi siguiente paso será pedir electroforesis de hemoglobina, porque estoy sospechando una talasemia, porque los índices, tanto de la ferritina, todos salieron negativos, ¿no? Pero si no han salido negativos, quiere decir que son positivos, será una anemia ferropénica. Por ejemplo, la ferritina me salió en 2, 3, menos de 20. Estamos ante una anemia ferropénica y el diagnóstico está hecho. Tratas como una anemia ferropénica. ¿Qué pasaría si tu paciente tiene una anemia normocítica? Muy bien, si es normocítica, lo siguiente que vas a pedir son tus reticulocitos. Normocítica y los reticulocitos están incrementados, sospecharás de hemólisis. Una anemia hemolítica está dentro de las normocíticas y macrocíticas, ¿ya? Entonces, si tienes una anemia normocítica y los reticulocitos están incrementados, estarás ante una hemólisis. Tu plan de trabajo será pedir lactato de deshidrogenasa, bilirrubina, aptoglobina, ¿no? Si tu anemia normocítica y pides reticulocitos, los reticulocitos no están incrementados, si están incrementados, hemólisis, si no están incrementados, vas a ver si puede ser una anemia secundaria a una inflamación, anemia por inflamación, secundaria a una enfermedad renal crónica, ¿no? Secundaria a una enfermedad hepática. Buscas estas causas en base a tu examen físico, tu historia clínica. ¿Qué pasa si es una anemia macrocítica? Muy bien, si es una anemia macrocítica, vas a ver el conteo de tus reticulocitos. Si es una anemia macrocítica y los reticulocitos están incrementados, hemólisis. Pides todo tu estudio para hemólisis. Si es una anemia macrocítica y los reticulocitos no están incrementados, ¿qué sospecharías? Que de repente es una anemia macrocítica secundaria a una deficiencia de B12, folato, ¿no? Entonces, el siguiente paso es anemia macrocítica, reticulocitos disminuidos, pides B12 y folato. Si B12 y folato están disminuidos, tu diagnóstico es una anemia por deficiencia de B12 o folato, megaloblástica. Pero ¿qué pasaría si es una anemia macrocítica, reticulocitos disminuidos, pero B12 y folato está normal? Tu lámina periférica para ver si hay megaloblastos, ¿no? Puede ser inducida por drogas, anemia por deficiencia de cobre, también te da anemia macrocítica con reticulocitos disminuidos. Si no, vas a sospechar de una anemia, por ejemplo, por cirrosis. Ustedes van a ver pacientes con anemia macrocítica y reticulocitos disminuidos en pacientes con cirrosis hepática, en pacientes con síndrome mielodisplásico, ¿no? No se olviden, pacientes con síndrome mielodisplásico, anemia macrocítica y reticulocitos disminuidos. Anemia plástica, por ejemplo. Muy bien. Entonces, el algoritmo que les mostraba es en base a los reticulocitos y el volumen corpuscular. Une los dos enfoques, ¿no? Y te orienta más. Obviamente, después de haber hecho tu historia clínica y tu examen físico, ¿no? Es todo lo que les había comentado. Muy bien. Esto es, digamos, algunos trastornos endocrinos que pueden producir anemia. Por ejemplo, el hipotiroidismo, lo que yo esperaría encontrar en el hemograma, de repente es una anemia normocítica, puede ser macro o puede ser micro. En hipertiroidismo también puede encontrar anemia. Pancitopenia rara vez, ¿no? Este cuadrito también es bonito, interesante y resumido de todo lo que les he hablado. Por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune, el volumen corpuscular puede estar normal, pero también les he dicho que el volumen corpuscular en una hemólisis, anemia hemolítica autoinmune, hemólisis puede estar normal o macrocítica y los reticulocitos van a estar incrementados en grandes cantidades. Entonces, en anemia hemolítica, reticulocitos aumentados, volumen corpuscular normal, leucocitos no va a haber mayor cambio, pero si es una anemia hemolítica, reticulocitos aumentados y hay trombocitopenia, será un síndrome de
Evans. Si tengo un paciente con cirrosis hepática por hiperesplenismo, los reticulocitos podrían estar incrementados con hiperesplenismo. El volumen corpuscular normal, puedo encontrar leucopenia y trombocitopenia. En pacientes con deficiencia de hierro, hipoproliferativa, los reticulocitos van a estar disminuidos, volumen corpuscular disminuido, leucocitos no va a haber muchos cambios, y plaquetas podría encontrar incrementadas, pero es una trombocitosis reactiva a tu anemia. En una anemia por deficiencia de B12, reticulocitos disminuidos, una anemia hipoproliferativa, volumen corpuscular aumentada, y la anemia por deficiencia de B12 sí podría encontrar leucopenia y plaquetopenia. Entonces, en la B12 sí podría haber pancitopenia. Esto es otro algoritmo en base al volumen corpuscular que puedes, igual, no menos de 80, 80, 100 y más de 100. Y las causas que ya les había mencionado. Estos son los mecanismos asociados a anemia, cuáles son los mecanismos, pero en pacientes secundario a consumo de fármacos, ¿no? Si una anemia, sospecho de una anemia por deficiencia de hierro y el mecanismo es por laceración de la mucosa, probablemente los fármacos sean aspirina, corticoides. Pacientes que consumen inhibidores de bombas de protones, antiácidos, lo que generan es que disminuya incrementa el pH gástrico y este pH gástrico aumentado altere la absorción de la vitamina B12, por lo tanto, podría encontrar una anemia megaloblástica secundaria a una deficiencia de B12 en pacientes que consumen omeprazol de forma crónica, antiácidos de forma crónica, porque para que se absorba la B12 necesitas un pH ácido, y como estos fármacos aumentan el pH, se va a ver alterada la absorción. Metformina altera, cambia la absorción de la vitamina B12, por eso decimos que un paciente con diabetes mellitus debería tener un dosaje una vez al año de la B12, ¿ya? Y así los otros fármacos. Este algoritmo también es importante, ¿no? Este cuadrito, igual, ¿no? ¿Cómo esperaría encontrar en una anemia ferropénica el volumen corpuscular y los reticulocitos? Una anemia por deficiencia de B12, el volumen corpuscular está una anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropénica, el volumen corpuscular está menos de 80 y los reticulocitos están disminuidos. ¿En qué casos voy a tener una anemia microcítica con reticulocitos incrementados? Talasemia. Rara vez hemólisis, ¿ya? Porque hemólisis es normo o macrocítica. Por ejemplo, en la deficiencia de vitamina B12 y folato, será una anemia macrocítica, más de 100 y reticulocitos disminuidos. Anemia macrocítica más de 100 y reticulocitos incrementados, hemólisis. Y así, ¿no? Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Un paciente con síndrome mielodisplásico, yo esperaría encontrar reticulocitos aumentados o disminuidos. Disminuidos. Y es una anemia macrocítica. Y este es el otro enfoque que les decía, ¿no? Es solo en base al índice reticulocitario, que ustedes ya saben sacar la fórmula que les mostré al inicio, ¿no? Y también está en las calculadoras. Si sacas el índice reticulocitario, si está menos de 2 o más de 2.5. Más de 2.5 es hemólisis. Pero si este índice reticulocitario está disminuido, ves el volumen corpuscular, ¿no? Si es normo, es micro o macro, y de acuerdo a eso te da. Si es normocítica, normocrómica, puede ser aplasia, deficiencia de hierro también. Si es microcítica o macrocítica, va a depender, ¿no? Si trastorno de maduración, defecto de citoplasma, deficiencia de hierro, talasemia, ¿no? Muy bien, ¿qué datos importantes me llevo de la clase? Aparte de hacer siempre a un paciente con anemia, enfocar en base al volumen corpuscular o el índice reticulocitario, o usar los dos enfoques, siempre hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿ya? Si estoy sospechando de anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropénica, el gol estándar para hacer diagnóstico es tu ferritina, ¿ya? Yo esperaría un nivel de ferritina menos de 20, te dan el punto de corte, ¿ya? Pero en pacientes que tienen un proceso inflamatorio, el punto de corte es 100.
en contexto de un proceso, o sea, puedes tener un paciente con anemia ferropénica, pero está con un proceso inflamatorio. Entonces, tu ferritina es un reactante de fase aguda, aumenta en un proceso inflamatorio. Entonces, en pacientes que tienen anemia ferropénica, pero están en un contexto de inflamación, infección, el punto de corte ya no va a ser 20 de ferritina, sino será 100 para hablar de anemia ferropénica. ¿Qué otro dato voy a pedir? La saturación de transferrina. Ustedes solicitan al laboratorio tu dosaje de transferrina y con la fórmula sacan la saturación. Si es una anemia ferropénica, yo esperaría encontrar mi saturación de transferrina menos de 20. Anemia ferropénica, si estás sospechando de una anemia ferropénica, pides la transferrina, sacas la saturación de transferrina con tu fórmula y si está menos de 20, lo más probable es que sea ferropénica. Ahora, en una anemia microcítica con saturación de transferrina más de 20%, probablemente sea talasemia. El índice de distribución de los glóbulos rojos, generalmente en una ferropénica está aumentado, en una talasemia está normal. Lámina periférica, ¿qué busco en lámina periférica? Anisocitosis, hipocromía, células en diana. Esto es lo que voy a buscar en una lámina periférica si sospecho que mi paciente tiene una anemia ferropénica. Otro dato que siempre les menciono, ¿no? El recuento de reticulocitos, generalmente, de los glóbulos rojos, va en paralelo a la hemoglobina. Quiere decir que si baja la hemoglobina, bajan los eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hago diagnóstico de anemia con los glóbulos rojos y no con la hemoglobina? ¿Por qué? Porque hay una patología en el cual ustedes van a encontrar hemoglobina disminuida y glóbulos rojos aumentados. Esta patología es la talasemia. En la talasemia, ustedes van a encontrar hemoglobina baja, pero glóbulos rojos aumentados. Entonces, por esta razón, el gol estándar para hacer diagnóstico es la hemoglobina y no los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, pienso en talasemia cuando hay microcitosis extrema, el volumen corpuscular extremadamente pequeño y una anemia, asociado a anemia y glóbulos rojos aumentados. Porque en una anemia ferropénica esperaría encontrar hemoglobina baja, volumen corpuscular pequeño y hematíes disminuidos, a diferencia de la talasemia. Entonces, por este motivo, los eritrocitos se utilizan con menos frecuencia para hacer diagnóstico de anemia. Un recuento elevado de eritrocitos, de glóbulos rojos, en una persona con anemia sugiere talasemia. Ahora, puede haber una hemólisis intramedular debido a una eritropoiesis ineficaz por deficiencia de B12, ¿no? Y esto se ve en pacientes asociados a anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Entonces, en pacientes con anemia megaloblástica, yo podría encontrar ligera hemólisis, ¿no? Porque por la deficiencia de B12 se da una destrucción intramedular. Entonces, me podría una anemia megaloblástica producir elevaciones de bilirrubina y lactato de deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo yo diría si esta anemia que tiene mi paciente es secundaria a una hemólisis, como una anemia hemolítica, o una hemólisis secundaria a una deficiencia de vitamina B12? Si les estoy diciendo que la anemia por deficiencia de B12 te puede dar ligera hemólisis. ¿Cómo yo diferencio si esa anemia es secundaria a deficiencia de B12 o anemia hemolítica? Las dos anemias me pueden dar macrocitosis, ¿eh? Por los reticulocitos. En una anemia megaloblástica yo voy a tener los reticulocitos disminuidos. En una anemia hemolítica, reticulocitos aumentados. Las dos me pueden dar hemólisis. Obviamente la hemólisis va a ser mucho más marcada en una anemia hemolítica que en una anemia megaloblástica, ¿ya? Pero la diferencia van a ser los reticulocitos. Megaloblástica, reticulocitos disminuidos, y hemolítica, anemia hemolítica, los reticulocitos aumentados. Esto es otro dato que nos ayuda para poder diferenciar en pacientes que tenemos, pacientes con anemias microcíticas. Las dos primeras causas es ferropénica y talasemia, pero ¿cómo diferencio? Viendo el hemograma. O sea, solo con el hemograma,
¿Cómo podría inclinar un poco que pueda ser ferropénica o talasemia, si las dos anemias son microcíticas? Esto podemos hacer en base a diferentes fórmulas. Una de ellas es el índice de Menzer, ¿no? Que te predice la probabilidad de un rasgo talasémico frente a una ferropenia. Esto es dividiendo el volumen corpuscular entre el recuento de glóbulos rojos. Si es inferior a 13, la talasemia es lo más probable. Y este cuadrito te dice eso, ¿no? Por ejemplo, en una talasemia divides los glóbulos rojos, perdón, el volumen corpuscular entre el recuento de glóbulos rojos. Si es menos de 13, talasemia. Más de 13, probablemente sea ferropénica. Y estos son los otros, igual al índice de Menzer, las otras fórmulas que ustedes pueden usar. Y estos datos lo tienen en el hemograma: hemoglobina, volumen corpuscular y glóbulos rojos. Estos tres datos los tienes en el hemograma. De acuerdo al parámetro que te sale, el índice de Menzer, si es menos de 13, lo más sugestivo es que sea una talasemia. Puedes usar las otras fórmulas y dependiendo del punto de corte te va a decir que sí, probablemente esa anemia de tu paciente sea secundaria a una talasemia, ¿no? Y en teoría deberías usar más de 3 fórmulas. Si más de 3 fórmulas te dan parámetros de talasemia, probablemente estés frente a un rasgo talasémico, un paciente con rasgo talasémico. ¿En quiénes sospecho de anemias hemolíticas o anemias microangiopáticas? Cuando ustedes tienen un paciente con anemia hemolítica no inmune, quiere decir CUMS negativo, asociado a plaquetopenia. Anemia hemolítica, CUMS negativo, no inmune, más trombocitopenia, ustedes están ante una anemia microangiopática. Y si ustedes piden lámina periférica y encuentran glóbulos rojos fragmentados en tu lámina periférica, es una anemia microangiopática. Las causas pueden ser múltiples, pero el hecho de tan solo diagnosticar anemia microangiopática vas a ayudar bastante al paciente, ¿no? Porque las complicaciones, si no recibe un manejo adecuado, van a ser altas y la mortalidad alta, ¿no? Puede ser secundaria una sepsis, puede ser secundaria una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Va a depender de tu paciente, de las características, pero el hecho de saber que es una anemia microangiopática vas a ayudar a tu paciente. Y estos son los glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Las flechas negritas señalan al glóbulo rojo fragmentado, que son los esquistocitos, que eso se ve en anemias microangiopáticas. Este es otro algoritmo, cómo enfoca un paciente con anemia ferropénica. ¿Qué esperarías encontrar? Microcitosis, hipocromía en tu lámina periférica, ferritina disminuida, va a depender de la edad, género, síntomas, si has usado fármacos o no, y si es mujer premenopáusica o posmenopáusica, ¿no? Si es premenopáusica, ginecológicas; posmenopáusica, digestivo. Muy bien, acá son los glóbulos rojos, los esferocitos, ¿no? Por eso me sirve la lámina periférica. Por eso todo paciente con anemia debería tener una lámina periférica, porque eso me puede aportar muchos datos. En esta lámina periférica yo veo glóbulos rojos esferocitos, ¿no? Probablemente sea una anemia hemolítica secundaria, una esferocitosis. ¿Qué más veo en mi lámina periférica? Yo puedo ver en mi lámina periférica neutrófilos hipersegmentados con más de 7 segmentos, lóbulos. Si yo tengo un paciente con anemia y en la lámina periférica veo neutrófilos hipersegmentados, lo más probable es que sea una anemia megaloblástica. Si yo veo en lámina periférica neutrófilos con segmentos menos de 7, probablemente sea una anemia por mielodisplásica. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Todo claro? Sí, ahora me mandas un mensajito porque de 2 números me han estado escribiendo, no sé quién. ¿Sí? No, 2 números diferentes, qué raro. Ah, ya. Entonces, es que como he cambiado de celular, algunos mensajes no se han... Ya, muy bien. Entonces ahora te paso las clases.
todo claro, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Chao, chicos. Buenas noches.